Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 2. Recuerden, el capítulo 2, como ya lo hemos visto o lo hemos mencionado en el pasado, sin lugar a dudas es el capítulo principal de lo que viene siendo el libro de Filipenses. Es tremendo el libro de Filipenses con el asunto de el tema de la kenosis. Con el asunto de la kenosis. Y el meollo de todo el asunto se encuentra precisamente en Filipenses capítulo 2, y ya lo hemos mencionado ya varias veces. Recuerden, el capítulo 2 se encuentra dividido en 4 partes en cuestión a la kenosis. La primera parte es el ejemplo de la kenosis por parte de nuestro Señor Jesucristo, del versículo 1 hasta el versículo 11. Posteriormente tenemos el ejemplo de la kenosis por parte del apóstol Pablo, del versículo 12 hasta el versículo 18. Hoy estaremos viendo el ejemplo de la kenosis por parte de Timoteo, del versículo 19 al versículo 24. Y por último, veremos la próxima semana, no voy a estar, en 15 días, vamos a ver el ejemplo de la kenosis por parte de Epafrodito, del versículo 25 hasta el versículo 30. Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando hoy, la kenosis, por ejemplo, de Timoteo. Ahora, en cuestión a estos dos últimos, Timoteo y Epafrodito, podemos aplicarlo a la iglesia de una manera muy, muy práctica, porque muchos dicen, bueno, es que la kenosis y esto y todo lo que estamos viendo, esto es para los líderes, esto es para los meros, esto es para los que están al frente de la congregación, para los que son misioneros, para los que son evangelistas, para los que son pastores, para los que son predicadores, maestros de escuela dominical, etc. Ellos son los que realmente pueden desarrollar esto. Pero ni Epafrodito ni Timoteo no eran apóstoles. Y a este momento Timoteo no estaba pastoreando. Entonces ni siquiera eran podríamos decir, llegarían a ser columna de la iglesia, pero en este momento todavía no. Eran miembros de iglesias. Epafrodito era miembro de la iglesia de Filipos y Timoteo era miembro de la iglesia allá en Derbe y Listra. Y ellos se sacrificaban y servían a otros, que recuerden, esa es la kenosis. Servir a otros poniendo a un lado lo que es mío, poniendo a un lado mis necesidades, poniendo a un lado mis derechos para servir al prójimo, para servir al hermano, sacrificarme por otros. Ese es el punto de la kenosis. Y no necesita ser un pastor o un maestro de escuela dominical o un diácono, no necesita hacer ninguna de esas cosas para ejercer la kenosis. Por lo tanto, esto es algo que es importante para todos los miembros de la congregación, de todo el cuerpo de Cristo. Simplemente siendo un miembro de la iglesia, yo puedo desarrollar lo que es la kenosis y amar a los prójimos y realmente mostrarles con acción, sacrificio y servicio para con ellos. A este punto Timoteo todavía no era pastor, Epafrodito tampoco. Y aún así, ellos mostraron sacrificio en excelencia. Considero que todo cristiano debe demostrar sacrificio y servicio en excelencia, despojándose de sí mismo para servir a otros. La forma en que decidí dar este bosquejo es de la siguiente forma. Si usted quiere anotarlo ahí en su Biblia para que pueda tener más o menos un entendimiento de cómo es que lo vamos a dividir. Versículo 19 al 21 es el primer punto, y yo le puse: Timoteo tenía en la mente o el corazón de un siervo. Ahora, yo menciono mente porque en Filipenses capítulo 2, en el principio, en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablando de mente, hay en su mente este mismo sentir, hay en tu corazón este mismo sentir. Entonces, del versículo 19 al versículo 21, el primer punto, Timoteo tenía la misma mente o sentir de un siervo, el mismo corazón.
Como segundo punto, lo tengo nada más dividido en el puro versículo 22. No solamente Pablo tuvo una mente de siervo, sino que para poder tener esa mente de siervo, Timoteo tuvo un entrenamiento de siervo. Él tuvo un entrenamiento de siervo, versículo 22. Y por último, la tercera división en esta mañana es del versículo 23 al 24, que le puse al título del tercer punto. Timoteo tenía un premio, o fue honrado, mejor dicho, fue honrado por ser siervo. ¿Okay? Entonces Timoteo tenía una mente de siervo, Timoteo tenía entrenamiento para ser siervo, y Timoteo tuvo honores dados a él por ser siervo. Vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estar juntos, unidos como hermanos, estudiando acerca de la kenosis. Ya hemos visto el ejemplo de Cristo Jesús, que obviamente Él es nuestro ejemplo principal y queremos ser cada día más como Cristo es. Y Él se dio a sí mismo en sacrificio hasta la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque nosotros podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo siendo cada día más como Él es. Así como Pablo también lo hizo y ya estudiamos acerca de su ejemplo. Y en esta ocasión vemos el ejemplo de Timoteo, quien sirvió a otros despojándose de sí mismo, dispuesto a servir, dispuesto a obedecerte, Señor, dispuesto a ser siervo y sacrificarse. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por todo. Le pedimos, Señor, que nosotros también podamos tener este mismo sentir que hubo en Pablo, que hubo en Cristo, que hizo Cristo, que hubo en Timoteo y que hubo en Epafrodito, y que realmente aprendamos, Señor, por medio de su Espíritu Santo, a poder ser siervos por excelencia, por amor a su nombre, despojándonos de nosotros mismos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Timoteo tenía la mente de un siervo, o el corazón de un siervo, como quieran ponerlo. Pero vamos a leer del 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, sea sincero en su interés por ellos. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. Ok, muy interesante. Primero, el deseo de Timoteo era el de servir a Dios y a los demás. Dice el versículo que él tenía un sinceramente se interesaba por ellos. Es decir, que su interés no era para sí mismo, sino realmente era sincero en servir a los demás, poniendo a otros como mayor a él mismo. Él no lo hizo por interés propio. Él no lo hizo para ser popular entre los cristianos. Él no lo hizo para ser una persona de renombre. Él lo hizo de forma sincera. Y la verdad es que hay muchas personas en la actualidad que sirven a otros para ser vistos por otros, para ensalzar su nombre. ¿Te diste cuenta lo que fulanito hizo para ayudar? No, hombre, ese es re buen cristiano. Y el otro, sí, ¿verdad? Se levantan el cuello por el servicio que otorgan a otras personas, porque quieren ser populares, porque quieren ser influyentes, porque quieren ser alabados, quieren ser honrados por los demás, quieren ser vistos por los hombres. Pero en el caso de Timoteo, él de forma sincera se preocupaba por los demás, no buscando lo suyo. Ahora, Pablo conoció a Timoteo. Ahora, tenemos que hablar un poco acerca de la historia de Timoteo antes de continuar. ¿Okay? Pero Pablo conoció a Timoteo en su primer viaje misionero. Vamos rápidamente al libro de Hechos. Vamos a ver varios versículos hoy. Entonces vamos rápidamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 14. Este es donde comienza su primer viaje misionero. Hechos capítulo 14, a partir del versículo 6. Hechos 14, 6 y subsiguientes. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia,
y a toda la región circunvecina, y ahí predicaba el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate de derecho, en tus pies. Saltó y anduvo, etc. Entonces este fue el primer viaje misionero de Pablo a la área de donde era Timoteo. En su primer viaje misionero, ahí a la zona de Derbe y Listra. Entonces ahí fue en ese momento cuando él conoció a Timoteo. Y en aquella ocasión fue que Timoteo fue salvo. Vamos rápidamente a 1 Corintios. Capítulo 4 y versículo 17. Entonces en ese primer viaje a Listra fue que él fue salvo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas las partes y en todas las iglesias. Entonces fue que él lo engendró. Entonces en su primer viaje fue que él fue engendrado en el Señor. Aparentemente su madre y abuela, que eran ya muy conocidas por nosotros, por los cristianos a través de las edades, de nombres Loida y Eunice. Entonces Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, ellas ya habían creído en Cristo Jesús antes de Timoteo, ya eran salvas un tiempo previo a que Pablo hubiese llegado, aparentemente, conforme, está implícito que así fue. Pero vamos a leerlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículos 3 al 5. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Eunice y Loida habían recibido a Cristo Jesús como Salvador antes, y después Timoteo llegó a creer en Cristo Jesús. Todo esto fue durante la primera visita de Pablo en su primer viaje misionero, a Derbe y a Listra. Y entendemos, y espero que ya lo sepan, no voy a leer el versículo, aquí lo tengo, pero Timoteo sí tenía un padre que era gentil, y su madre era judía, entonces él era mitad y mitad. Y a pesar de que tenía padres, pues Pablo lo consideraba su propio hijo, y en muchas ocasiones lo cuenta como hijo suyo, hijo de la fe, hijo espiritual. Entonces él fue engendrado en Cristo por Pablo, por boca de Pablo, por testimonio de Pablo, porque Pablo evangelizó a Timoteo. Pablo lo amaba mucho, al igual que Tito, y de hecho hubo otro que lo llamó hijo. Él llamó a Tito hijo, llamó a Timoteo hijo, y llamó a Trófimo y su hijo. Entonces las tres T's, Tito, Timoteo y Trófimo. Los tres eran llamados hijos por Pablo. Ahora, Pablo recluta a Timoteo para que fuera parte de su equipo de trabajo, sino hasta su segundo viaje misionero, años después de la primera vez que él había ido y que llevó a los pies de Cristo a este joven. Es decir, que no se lo llevó luego. Timoteo recibió a Cristo y ahí lo dejó. Años más tarde fue que él regresó y lo recluta para ser parte de su equipo de trabajo, como colaborador juntamente con él. Vamos a verlo, Hechos capítulo 16,
Versículos 1 al 4. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Pero él ya lo conocía porque ya lo había llevado a los pies de Cristo en el primer viaje. Este ya es el segundo viaje. Y llega ahí y ahí se encuentra Timoteo, hijo de una mujer judía, Eunice, y creyente, pero de padre griego. Ahí está. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Fíjense, daban buen testimonio de él los hermanos en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, lo recluta, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Timoteo era judío por parte de madre. Recuerden que el judaísmo tradicionalmente era por parte de la madre y no por parte del padre. Entonces, técnicamente, gracias hermano, Timoteo era judío y por lo tanto se circuncida. Mientras que a Tito, que es algo diferente, Tito rehúsan circuncidarlo porque él era gentil. Eso es otra cosa, no me voy a meter en ese asunto el día de hoy, pero nada más sepan que hay muchas personas, muchas denominaciones el día de hoy que consideran que aún estamos bajo la ley del Antiguo Testamento y que qué bueno que crees en Cristo y qué bueno que eres salvo por gracia, pero necesitas circuncidarte si vas a estar bien con Dios. Dices, no, espérame, yo soy gentil, a mí no se me dio eso y no estoy bajo la ley de Moisés. Y Tito no lo fue tampoco, por lo tanto, a Tito no lo circuncidaron, mientras que a Timoteo sí. Entonces, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento y este no es un requisito para ser cristiano de ninguna forma, ni para la salvación, ni para expresión de testimonio, ni por cuestión de que esto te haga más santificado delante del Señor o que crezcas espiritualmente porque te cortaron el prepucio. No tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Entonces, hay muchas denominaciones que creen eso hoy. Pero bueno, a Timoteo lo circuncidan por ser judío por parte de su madre. En cierta forma, Timoteo llega a ser el reemplazo, y no me gusta realmente esa palabra porque no sé cómo más expresarlo, pero es lo único que tengo en mente ahorita. En cierto sentido, Timoteo llega a reemplazar a Juan Marcos. ¿Sí? Llega a ser el reemplazo de Juan Marcos. Porque si ustedes recuerdan, ahorita lo vamos a leer, a Pablo rehusó continuar trabajando con Juan Marcos porque él considera que Juan Marcos había abandonado la causa. Considera que Juan Marcos había abandonado la causa y le dice, mira, tú vete ya, y termina yéndose con su tío Bernabé. Entonces Bernabé empieza a trabajar con Juan Marcos, pero Pablo se deshace de él porque considera que Juan Marcos había abandonado la causa y tiempo después fue que él toma a Timoteo y ahora Timoteo, este joven, toma el lugar de Juan Marcos, por lo menos desde ese punto de vista, porque realmente Juan Marcos nunca abandonó. Que tuvo algún tiempo de flaqueza o un problema en algún momento, sí, ciertamente, y por eso es que Pablo lo hizo a un lado, pero su tío Bernabé dijo, no, a ver, vente, tú vas ahora a trabajar conmigo, y Bernabé continuó su ministerio, y sabemos al final, en segunda de Timoteo, que Pablo dice, tráeme a Juan Marcos que me es útil para la obra del Señor. Entonces hubo una reconciliación entre Juan Marcos y Timoteo y Pablo. Ok, pero vamos rápidamente a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 13, para leer esto de Juan Marcos. Hechos capítulo 13 y versículo 13, dice la palabra de nuestro Señor Dios. Habiendo zarpado de Pafos, sí. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora leemos, ¿qué hice? Sí, pero ¿dónde está en la sección? ¿Hechos? Mis notas feas. Ya. Hechos 15, versículo 36 al 40.
Hechos 15, 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Ahí está lo que... ya entendí lo que dice. Eso es lo que acabamos de leer en el capítulo 13. Entonces se apartó de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces Bernabé se lleva a Juan Marcos y Pablo se queda con Silas, pero posteriormente, él, años más tarde, toma a Timoteo. Y por eso nuevamente no me gusta la palabra reemplazo, porque Juan Marcos realmente nunca fue reemplazado, siendo que él se mantuvo todavía en la fe, simplemente los había abandonado ahí en Panfilia. Entonces no sé cómo más exponer eso, pero espero que me comprendan. Entonces, en cierta manera, cierto sentido, él tomó el lugar de Juan Marcos. Ahora, originalmente Timoteo no tenía una mente de siervo, porque déjenme decirle, o un corazón de siervo, porque nadie tiene el corazón de siervo. Nadie tiene el corazón de siervo. A mí me interesa lo mío y lo mío y lo mío. Y lo mío y los míos, y ya. Y todos los demás que vayan a ver qué hacen. Pero mi interés es yo y yo y yo y los que me rodean y mis seres queridos y mis seres amados, y no me interesan los demás. Eso es natural al ser humano. Eso es natural al ser humano. Y Timoteo, como todos, pues tenía esa naturaleza humana, donde nos interesa lo nuestro y los nuestros y los demás que se hagan bolas. Okay. Entonces no es algo natural. El ser siervo es algo que se debe de desarrollar. El ser siervo, el tener un corazón de, mira, voy a poner lo mío a un lado para sacrificarme por otros. Eso es algo que se desarrolla. Eso no es natural. Y eso cuesta mucho trabajo desarrollar. Pero conforme uno crece en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y crecemos en Él, y en la práctica de dicho conocimiento que vamos adquiriendo por parte del Espíritu Santo, Él obra en nuestras vidas y nos cambia al hacernos más como Cristo es, llevándonos al amor hacia Dios y hacia otros, demostrándolo en acción por medio del servicio. Se desarrolla en Cristo Jesús la habilidad de ser un verdadero siervo, despojándome de mí mismo. De forma natural no se da. Es algo que se desarrolla con el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo iluminándonos, enseñándonos y poniendo en práctica lo que conocemos para demostrar en acción esa obediencia a Él, sirviendo a los demás. Y obviamente kenosis llega a ser. No es algo natural. Y Pablo estaba preocupado por los filipenses y su deseo era enviar a alguien, ya lo leímos, su deseo era enviar a alguien que estuviera con los filipenses, ya lo vimos en el versículo 20-21, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Todos quieren sus intereses propios y nadie les importa a los demás. Dicen, pero yo vi que Timoteo es el único que realmente de forma, sin importarse a sí mismo, va a ir y se va a sacrificar para estar con ustedes los filipenses. Nadie más. Ahora, Pablo sabemos que estaba encarcelado en Roma y sabemos que había una gran cantidad de cristianos ya en Roma. De hecho, en su epístola a los romanos, en el capítulo 16, no lo vamos a ver, pero en el capítulo 16 de Romanos, Pablo saluda a 24 o 26 hermanos en Cristo, creo que 26 hermanos en Cristo. Son un montón. Él los saluda en el capítulo 16 de Romanos. Salúdenme a tal, salúdenle, y saludo a fulano, y saludo a mengano, y a la hermana sutana.
26 personas él nombra por nombre de pila. Hermanos en Cristo que se encontraban en la iglesia de Roma. Y de todos esos, ¿cuántos estuvieron dispuestos a ir a los filipenses? Ni uno solo. Ni uno solo. Ninguno de los hermanos de la iglesia de Roma, que eran muchos ya para este punto, ninguno estaba dispuesto a amar a sus hermanos que estaban en Filipenses y a estar con ellos y acompañarlos. Es clarísimo. Había muchos cristianos en Roma, ninguno estaba dispuesto, porque dice que ellos, ¿qué dice? Buscaban lo suyo propio. Wow. En un sentido muy real para nosotros, la iglesia, o vivimos de acuerdo a Filipenses 2:21 o vivimos de acuerdo a Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice esto: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros realmente vivimos conforme a Filipenses 1:21? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos hasta la muerte por otros? Yo creo que no. Yo creo que no. La mayoría de los cristianos, lamentablemente, vivimos dentro de lo que es Filipenses 2:21. Me preocupo por lo mío propio. ¡Wow! ¿Qué es kenosis? Kenosis es Filipenses 1:21. Despojándome de lo mío propio para servir, si es necesario, hasta la muerte a otros. Ah, no, pero eso yo no lo puedo hacer. ¿Cómo voy a vivir de acuerdo a Filipenses 1:21? A mí me gusta más Filipenses 2:21. No nos gusta la kenosis. Se escucha muy bonito, en teoría, la kenosis. Ay, sí. Ama a tu prójimo. A ver, aplícalo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Conforme a Filipenses 1:21 o conforme a Filipenses 2:21? Todos los cristianos en Roma estaban viviendo de acuerdo al 2:21, y el único que estaba dispuesto a ir y a estar con los hermanos filipenses, a los Filipos, y despojarse de él mismo por el beneficio de sus hermanos, tomándolos a ellos como en cuenta mayor a él mismo, y si era necesario la muerte, fue Timoteo. Esta es una de las tragedias de la iglesia hoy. Verdaderamente lo es. Los cristianos utilizan su tiempo, sus energías, su dinero, sus bienes, sus talentos para otras cosas que no tienen importancias primarias como lo son sus otros hermanos en Cristo. Otra vez, lo vuelvo a decir. Una de las tragedias más grandes dentro de la iglesia en la actualidad, y siempre lo ha sido, es el hecho que yo pongo a disposición de mí, mis energías, mi dinero, mis bienes y absolutamente todo para mí y los míos, en cosas que muchas veces ni siquiera son de importancia. En vez de utilizar esas energías, esos dones, esos bienes, esos talentos, ese dinero, etcétera, y ponerlo en el servicio a los demás. ¿Cómo? Timoteo se preocupaba únicamente en la condición espiritual de los creyentes y llegó a ser algo natural para él
Ya no era algo no natural, sino que era sincero y verdadero. Era natural para él. Llegó a ser natural porque originalmente no lo fue. Pero ¿cómo fue que Timoteo desarrolló la mente de siervo cuando esto no es natural para el ser humano? Y esto nos trae al versículo 22, Filipenses 2:22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Si ustedes recuerdan, ya lo leímos, no lo vamos a leer nuevamente, estaba en Hechos capítulo 16, dice versículo 1 al 4, 16, 1 al 4, que cuando regresó Pablo a Derbe y a Listra, él le dieron buen testimonio de Timoteo, le dieron buen reporte de Timoteo. Mira, desde que él recibió a Cristo en tu primer venida, en tu primer viaje misionero, y él recibió a Cristo, mira, él ha estado en la iglesia local, él ha estado estudiando, él ha estado aprendiendo, él ha estado creciendo, él ha estado laborando dentro de su iglesia local, y damos buen testimonio de que este joven está haciendo lo que debe de hacer un verdadero cristiano. Y Pablo dijo, excelente, lo recluto. Se lo llevó por el testimonio que él había dado previamente, porque él estaba dentro de su iglesia local, aprendiendo, creciendo, apoyando, poniendo en práctica lo que aprendía, estando a disposición de los hermanos cuando estos lo necesitaban. Y fue de tan buen reporte para con Pablo que Pablo lo recluta. Pablo no lo reclutó inmediatamente después de haber recibido a Cristo, sino que lo dejó ahí en Derbe y en Listra para que tuviera compañerismo dentro de su congregación local, donde él podía crecer y servir dentro de esa misma. Pablo regresa a Derbe y Listra años más tarde y encuentra a este Timoteo haciendo lo que él debería de hacer, de buen testimonio, y dice, ok, ahora estás listo. De hecho, años más tarde, cuando Pablo le escribe sus epístolas a Timoteo, a Pablo le enseñó a Timoteo, o le escribió a Timoteo diciéndole de la importancia de permitir a los nuevos conversos crecer en el Señor antes de impulsarlos hacia la obra ministerial. Otra vez, escuchen. Pablo le dice en una de sus cartas, ahorita lo vamos a ver, viene en 1 Timoteo, le insta a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Mira, a los nuevos convertidos, enséñales que crezcan primero, antes de que ellos sean impulsados al ministerio, así como el mismo Timoteo lo fue. Él fue salvo, fue convertido, se quedó en Derbe y Listra, aprendió y posteriormente fue impulsado hacia el ministerio por el Espíritu Santo. No fue algo inmediato. Vamos rápidamente a verlo. Primera epístola de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Entonces está hablando acerca de los requisitos pastorales. ¿Por qué? Porque una persona, un individuo que está dentro del ministerio no puede ser neófito, no puede entrar al ministerio inmediatamente después de haber recibido a Cristo. Tiene que quedarse en su lugar y crecer y aprender y ser de buen testimonio como Pablo lo fue, para que posteriormente ya sea movido dentro del ministerio y puesto en práctica. El ministerio no es para el neófito debe de mantenerse dentro de su iglesia local para aprender y para crecer, para posteriormente ser puesto en el servicio del Señor. Un ejemplo de esto, hace unos años nosotros tuvimos un debate no pequeño con unos pastores aquí locales que me dijeron, ¿sabes por qué yo no te mando a tu instituto bíblico a mi gente? Y yo dije, pues no sé. Dice, porque no los pones a trabajar, me dice. Le dije, ¿cómo que no los pones a trabajar?
Me dice, sí, tú nada más pura escuela, pura escuela, pura escuela, pura teología, pura teología, pura teología, y no los pones a trabajar, no los pones a tocar puertas, no los pones a tocar guitarras, no los pones a hacer nada, nomás puro estudio y puro libro y puro libro y puro libro. Ponlos a trabajar, ponlos a evangelizar, ponlos a discipular, ponlos a estar activos a tus alumnos, pero tú no lo haces, puro estudio y puro estudio y puro estudio. Entonces, por eso es que yo no mando a mi gente a tu instituto bíblico, me han dicho. Y yo les dije, bueno, pues si no tienen estudios, entonces ¿qué van a discipular? Si no tienen estudios, ¿qué van a enseñar? Si no tienen estudios, ¿qué van a evangelizar? Si no tienen estudios, no. Tienes que crecer espiritualmente, tienes que conocer el material para que posteriormente tú puedas ponerlo en práctica. Si no tienes el conocimiento, ¿cómo puedes enseñar a otros? ¿Cómo puedes ministrar a otros si antes no viene el estudio teológico? Si antes no viene el estudio doctrinal, si antes no viene el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo pues voy a aventar a un joven que no tiene ni un año en Cristo? Ah, sí, ve y toca puertas. Va a decir puras herejías, va a decir puras barbaridades. Y la gente le va a decir, ah, sí, sí, cierto, hey. Y ellos, entonces van a creer una mentira. No mandamos a los neófitos al ministerio. Mandamos a gente madura en el ministerio que sepa enseñar también a otros. Como dice 2 de Timoteo 2:2. Vamos a leerlo rápidamente. Uno de mis versículos favoritos de la palabra de Dios. Que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y no todos son idóneos para enseñar también a otros. Están emocionados porque recibieron a Cristo y están pero tremendamente enamorados de Cristo Jesús. Acabo de recibir a Cristo y yo quiero ir. No, espérame, te pongo tus frenos. ¿Ah? Espérate. Ponte a estudiar primero. Aprende para que tú puedas ser idóneo para enseñar posteriormente a otros. Y eso es lo que pasó con Timoteo. Timoteo no fue enviado luego al ministerio, se le pusieron los frenos, tuvo que aprender, tuvo que mantenerse en Derbe y Listra, y no fue sino hasta su segundo viaje misionero que Pablo dice, ok, ¿cuál es el testimonio que me dan de este muchacho? Dice, no, excelente joven, excelente, y él dice, ok, lo recluto para el ministerio. Cristo Jesús hizo lo mismo con los suyos, hizo lo mismo. Entonces esto nada más es algo que Pablo hizo, no es nada más algo que él hizo, sino que nuestro mismo Señor Jesucristo lo hizo. Sus 12 apóstoles recibieron a Cristo como su único y propio Salvador, pero fueron enseñados y aprendidos por Él por un total de 3 años. Y Cristo los tuvo ahí, Jesús los tuvo ahí. Él fue su escuela teológica, Él fue su instituto bíblico, Él fue quien les enseñó las profundidades de su bendita palabra. Él estuvo con ellos y ellos lo vieron también ya puesto en práctica. Y pasaron 3 años hasta que Dios, después de que Jesucristo fue muerto, sepultado, resucitado y ascendido, y por medio del poder del Espíritu Santo, que les dice, ok, ahora sí, pónganse a trabajar en el ministerio ustedes. Él no les soltó toda responsabilidad. Durante los 3 años que Cristo caminó con ellos, la responsabilidad de ellos fue incrementando poquito a poquito. No les soltó un ministerio, les daba cosas a hacer para que ellos aprendieran y que poco a poco fueran desarrollando ese trabajo de servicio. 3 años después, Cristo asciende al Padre, el Espíritu Santo viene,
Y Dios les dice, ok, están listos, salgan y sirvan. Así como Cristo sirvió, ustedes sirvan. Pablo, lo mismo pasó con Cristo Jesús y Pablo. Cristo Jesús lo llevó a él al desierto de Arabia por un total de 3 años y le enseñó Biblia a Pablo. Instruyó a Pablo por 3 años en el desierto de Arabia. Cuando por fin terminó ese tiempo de su escuela de 3 años, Dios le dice, ok, estás listo, ahora sí ve y ministra. No eran neófitos, habían crecido en la palabra para poder llegar a ser siervos. Por último, versículos 23 y 24. Timoteo es honrado por ser siervo. Es honrado por ser siervo. Y qué honor le dieron verdaderamente a Timoteo. Timoteo capítulo 2, versículo 23 y 24. Pero ya conocéis los méritos de él. Y no solamente de él, por parte de los filipenses, sino por los de Derbe y Listra, que ya leímos en Hechos capítulo 16, 1 al 4. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, cuando él estuvo conmigo, él aprendió y él también aprendió a servir a otros. Él aprendió a ser padre a aquellos nuevos conversos. Él sirvió al prójimo y ustedes lo vieron, ustedes dan testimonio de él, ustedes lo han conocido, por cierto. Dice, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Timoteo comprendía muy bien el significado de sacrificio y servicio para este punto. Vamos a ver Filipenses capítulo 2 y versículo 17. 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Entonces él ya sabía que era ser sacrificado. Él ya sabía que era pasar por tiempos difíciles. De hecho, él pasó por muchas cosas difíciles a un lado de Pablo. De las cosas más difíciles que le sucedieron a Pablo, Timoteo fue testigo de ellos y participó de dicho sacrificio y padecimiento por amor a los demás. No fue ajeno a él. Él sabía muy bien que era el sacrificio y el servicio y estaba dispuesto a poner su vida por los demás. Vamos rápidamente a 1 Corintios. Sí. 1 Corintios capítulo 4, a partir del versículo 17 y subsiguientes, no los vamos a leer todos, pero 1 Corintios capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice claramente: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a veros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Él había estado ya anteriormente a la disposición de Pablo. Y como podemos ver, dice, les voy a enviar ahí a los Corintios, en 1 Timoteo 4, ya les había previamente, ya había utilizado a Timoteo como sustituto suyo. Ahora lo estamos viendo también en Filipenses. Él quería ir a los Filipenses, pero no pudo. Entonces envía a Timoteo como sustituto suyo. ¡Qué honor!, ¿no? No solamente eres siervo, sino que el apóstol mismo lo utiliza como su sustituto. El gran apóstol Pablo tiene como sustituto, cuando es necesario, a Timoteo. ¡Qué honor tan grande! Eso es un honor. Ser utilizado
por el apóstol como su sustituto cuando él no puede ir. Y él obedece porque es siervo y va. Por si fuera poco, Pablo menciona a Timoteo más de 24 veces en sus epístolas. Más de 24. Así de importante era Timoteo para Pablo y para Cristo, para Dios, para la expansión del reino, para el beneficio y la edificación de la grey. Qué gran honor y privilegio es eso. Si tú eres siervo, eso en sí mismo es una cuestión de honor, de honra. Eventualmente, no lo vamos a leer, pero bueno, vamos a leer un pedazo. Eventualmente, Timoteo fue escogido por nuestro Señor Dios, no solamente para ser sustituto de Pablo cuando éste no pudo, pero después de la muerte de Pablo, Timoteo fue su sustituto permanente hasta la muerte de él. Tomó el lugar de Pablo en cierta manera. Entonces, Timoteo el siervo, en cierta manera, tomó el lugar de Juan Marcos. Pero él siguió sirviendo sacrificadamente por otros, no viendo para lo suyo, sino por los demás. Y llegó a ser el sustituto del mismo apóstol. Primero, de forma temporal, pero eventualmente, después de la muerte de Pablo, de forma permanente. ¡Qué honor! Y todo esto se dio porque él obedeció y amó y llegó a ser natural en él, por medio de Cristo, el servicio a los demás. Segundo de Timoteo. Y fíjense, la gente no le gusta ser siervo o esclavo. No, yo siervo de otros, no, ¿qué voy a andar sirviendo? No, yo no soy esclavo de nadie. Esa es la mentalidad de la gente, pero vean a Timoteo. Él fue siervo desde chico, fue siervo, él obedeció, fue siervo. Y la honra que él recibió por ser fiel al servicio de los demás. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 11, pero no lo vamos a leer todo. Pablo a Timoteo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le está diciendo a Timoteo: mira, yo voy a morir, porque de hecho de eso trata 2 Timoteo capítulo 4, de la muerte ya inminente o próxima de Pablo. Él ya sabe que él ya va a ser sacrificado en holocausto. Pablo ya sabe que está a punto de morir. Y le está diciendo: mira, tú sigue predicando la palabra. Aunque yo ya no estoy, no voy a estar, tú predica la palabra, tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la van a aguantar. Dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soportando las aflicciones. O sea, mira, tú aguanta. Te va a ir de la patada. Te van a odiar, te van a perseguir, te van a dar de azotes, te van a dar varazos, te van a sacrificar por el nombre de Cristo Jesús, pero tú haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así como Pablo sufrió un montón de cosas, y ahora al final de su muerte está diciendo: mira, yo ya me voy, ya no voy a estar aquí, pero ahora lo que a mí me tocó sufrir, ahora súfrelo tú. ¡Qué honor! A Timoteo se le pasó la batuta. Ahora es tu oportunidad. Lo mismo pasó con los apóstoles. Cristo, cuando murió, les dijo a los apóstoles: ahora esta es su oportunidad. Servimos
en la kenosis, porque es algo que se desarrolla mediante el conocimiento de la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo que obra en nosotros, dentro de nuestra iglesia local. Y cuando ya hemos tenido cierto crecimiento y lleguemos a ser de buen testimonio dentro de nuestra iglesia local, entonces podemos decir: ahora ya estás listo, reclutado para el ministerio. ¿Qué vas a sufrir? Todo. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Sí o no? Kenosis. Seamos más como Cristo, seamos más como Pablo, seamos más como Timoteo. Kenosis. Señor Padre, gracias le damos por su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que esto haya sido de bendición para nosotros y que tomemos en cuenta el ejemplo de Cristo, ser más como Él es. Pablo fue imitador de su Hijo Jesucristo gracias al Espíritu Santo que moraba en él, gracias al crecimiento que él tuvo en su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. También igual con Timoteo, también al igual con Epafrodito, que ellos, siendo miembros de iglesias, aprendieron a amar a los demás antes que interesarse por lo suyo propio, porque ellos estaban aprendiendo en Cristo. Y aunque esto no es una cuestión natural del servir a otros como esclavos para otros, sabemos que podemos desarrollarlo por medio del Espíritu Santo. Le pedimos, Señor, que podamos seguir estudiando su bendita palabra para que usted nos ayude a desarrollar esta actitud, este corazón, esta mentalidad de siervos. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.